Como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y vamos a hacerlo bien rápido. Vamos a utilizar la PowerPoint y vamos a, a repetir. Y nos faltaba un poco, ¿cierto? Entonces habíamos visto en la clase anterior, ya empezamos a ver, más allá de que uno podía describir información mediante tablas y mediante gráficos, uno decía, bueno, ¿qué tal si resumimos información mediante números? Números que resumen números, ¿cierto? Y esos números que resumen números le llamábamos estadígrafos, ¿bien? Entonces, eh, eh, los números que miden cosas de los números, miden distintas dimensiones de los números. Entonces, vimos que había esencialmente tres tipos de descriptores, o categorías de descriptores, tres tipos de estadígrafos. Uno que se llamaban de tendencia central, que describen en torno a qué valores más o menos se mueve la variable. Otro que se llaman de dispersión, que miden qué tanto se concentra o se desconcentran las observaciones respecto a ese indicador de tendencia central. Y estadígrafos de forma, que describen la forma del histograma. Bien. O sea, si tiene forma de una campana, si es simétrica o asimétrica, y el ancho de las colas. Todo eso lo vamos a explicar antes de terminar esta PowerPoint, ¿vale? Habíamos dicho que el primer estadígrafo de dispersión era la moda, que no tenía más ciencia que ver cuál era el valor de la variable con la frecuencia más alta, ¿cierto? Y lo único que decía es que no requiere cálculo, ¿cierto? Eh, y que si se trata de verla en un histograma, simplemente se trata de la barra más alta, ¿bien? O si se trata de verlo en una tabla de distribución de frecuencia, es el valor de la variable con el mayor frecuencia absoluta, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de la variable número de personas del hogar, con frecuencia absoluta 210 está el valor de la variable 3. Entonces hay 3 hogares con 210, perdón, hay 210 hogares con 3 eh, eh, integrantes, y esa sería la moda. ¿Bien? Y el histograma está ahí. En Yautcore, que es una variable tabular en intervalos, el intervalo modal, no sabemos el valor específico de la moda, no sabemos cuál es el número de lo que la gente dice exactamente cuál es el ingreso más repetido, sino que sabemos un intervalo, el que va de 201.000 a 400.000, que es este el segundo, tiene una frecuencia absoluta de 468. Ahí está la moda en ese intervalo. Bien, y si yo lo veo en el gráfico está más o menos por ahí. Ahora, si yo tengo la base de datos completa, ocurre que en el caso de Maipú, que es esta muestra, comuna igual 13.119, el valor de la variable que más se repite es 68 personas que dicen que tienen 300.000 pesos de ingreso. ¿Vale? Coincide acá que está en el intervalo de la moda, pero no necesariamente siempre es así. ¿Bien? De hecho, ustedes pueden, ya que saben trabajar en Stata, ya veremos cómo trabajarlo en R, pueden ver fácilmente que esta frecuencia, 68, es la que se repite para el valor de ingreso autónomo de 300.000 en Maipú. Es el más repetido. Por su parte, mediana tampoco era algo que se calculase, ¿cierto? Era simplemente, es un poquito de un trabalengua, ¿cierto? La mediana es un valor de la variable que divide a la población una vez ordenada de menor a mayor en dos partes iguales, ¿cierto? Los de abajo o los de menos y los de arriba, ¿cierto? 50 y 50. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si nosotros calculásemos la mediana de los 30 y pico que estamos aquí en esta clase, tendríamos que ordenarnos desde el más joven hasta el más viejo, que claramente soy yo, ¿cierto? Y si somos 33, la mediana sería el valor intermedio. Bien, el valor intermedio. Eh, eh, no sé cuánto es exactamente, tendríamos que ordenarnos, ¿ya? Pero debería ser algo así me imagino yo, como 22 años. La mitad de nosotros, los que está conectados en este momento a la videoconferencia, tiene menos de 22 años y la otra mitad tiene más de 22 años. La mediana es un valor de la variable que divide a la población en dos grupos iguales, eso ya lo habíamos dicho. El
en realidad no se calcula, sino que se determina, ¿cierto? Se ordena de menor a mayor, es la lógica de una fila india, y ordenando de menor a mayor, ¿cierto? Se puede identificar contando desde el que está al principio hasta el que está al final, cuál es el que está en el medio, y dependiendo de la variable con la que los hayamos ordenado, por ejemplo, lo que acabo de sugerir como ejemplo fue las edades, la persona que está en medio es la persona que tiene la edad que divide a la población en el 50% más joven y el 50% más viejo, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápido. Ahí está el método de cálculo. Generalmente cuando se trata de datos tabulados, uno lo que ve es la primera frecuencia absoluta, la primera frecuencia relativa o porcentaje acumulado que se pasa de 50%. ¿Bien? En este caso, el primero que se pasa de 50% es la frecuencia de 3. Por lo tanto, la mediana del número de personas por hogar para los 784 hogares de Maipú es de 3 personas por hogar. ¿Vale? Y eso está ahí, y en el histograma está ahí. Fíjense que coincide con la moda, casualmente, esto no pasa siempre. Y en el caso de Yautcore, es el primero que se pasa de 53, de 50, perdón, siempre. Y el primero que se pasa de 50 sigue siendo ese, que es donde habíamos identificado que estaba la moda, y también está la mediana en ese intervalo. ¿Vale? Ahora, tal como ocurre con la moda, si en lugar de trabajar con datos tabulados en intervalos, para el caso de Yautcore, por favor recuerden que en el número de personas no tabulábamos en intervalos, simplemente tabulábamos el tamaño de los hogares. En este caso, la verdadera mediana de los ingresos es 397.000 pesos. O sea, aquí en este caso, si fijan ustedes, está más cerca del límite superior del intervalo que del límite inferior del intervalo, que va de 201.000 a 400.000. Y si existía el concepto de mediana, yo preguntaba en la clase anterior por qué, si dividimos en dos grupos cada uno de 50%, ¿por qué no podemos dividir en 10 grupos, cada uno de 10%, o en 5 grupos, cada uno de 20%? Entonces, uno puede generalizar el concepto de mediana para distintas divisiones de igual tamaño, por cierto. Bien, 2 grupos de 50 y 50, o 3 grupos de 33,33%, o 4 grupos de 25, o 5 grupos de 20, o 10 grupos de 10, o 100 grupos de 1%, da lo mismo. Lo importante es que este concepto aplica si es que uno divide a la población en grupos de igual tamaño, ¿bien? Y el concepto más general de todos es el de percentiles, ¿cierto? Entonces, si dividimos en 5 cortes, cada uno de los cuales tiene 20%, entonces estamos hablando de quintilas. Porque son 5 grupos, cada uno de los cuales tiene 20%. Y aquí en el ejemplo con Numper calculábamos cuartilas, que son 4 grupos de 25%. Y para encontrarlas simplemente nos fijamos en la primera frecuencia relativa acumulada, que pasa de 25, por ser el 25%, la segunda que pasa el 50%, que obviamente coincide con la mediana, esa cuartila. Y la tercera está en aquella que supera el 75%. ¿Bien? 25, 50, 75. Ahí están las 4 cuartilas. Si estuviéramos buscando quintilas, buscaríamos entonces 20, 40, 60, 80 y 80, perdón. Son 4 cortes nomás, ¿vale? Y si las tengo que dibujar, esas quintilas están ahí. Cuartilas, perdón. Cuartilas. Q1, Q2, Q3. ¿Bien? Y en el caso de Yautcore, que es una distribución que tenía bastante mayor concentración, fíjese que todos los ingresos están más o menos por acá, entonces ocurría que, bueno, el primer intervalo cuya frecuencia excede el valor 25 es el mismo intervalo cuya frecuencia excede el valor 50, y por lo tanto Q1 y Q2 ambos están contenidos en este intervalo. Y Q3 está contenido en el siguiente intervalo, que es el primero que supera 75% de la frecuencia relativa acumulada. Bien, habíamos dicho también que aquí está como apelotonado, ¿cierto? El concepto apelotonado, aunque no es muy de academia, digamos, pero se interpreta fácil. Lo único que quiere decir es que Q1, Q2 y Q3 están juntitos. Y cuando Q1, Q2 y Q3 están juntitos, pero existen colas largas, eso habla de una variable altamente concentrada, pero con valores extremos, ¿vale? No es una variable homogéneamente distribuida, sino que una campana
una campana delgada, si ustedes quieren ver, con colas largas, ¿bien? Y habíamos comentado en la clase anterior que esto uno también lo ve con otro tipo de dibujos que ayudan a, que permiten evaluar esto visualmente a lo mejor de una manera más sencilla. Ese gráfico se llama box plot o caja y bigote, ¿cierto? Entonces, si yo dibujo una caja y bigote acá, el comando de stata y el de SPSS y el de R lo vamos a ver, pero sí, entonces acá el box plot hace una caja, literalmente, en donde está la mediana y la cuartila 1 y 2, ¿vale? Y hacen bigotes para los lados, ¿ven? Hasta donde llegan las observaciones, ¿bien? Entonces, si yo dibujase el diagrama de caja y bigote, esto vería que la caja es angosta, los bigotes son largos, y eso habla de este apelotonamiento que yo les contaba, ¿vale? Y ahí están los verdaderos, si se trabajase con data no tabulada, esos serían los verdaderos valores de los puntos de corte para Q1. Q2 ya lo sabíamos, Q2 es la mediana, y para Q3. Bien, la media aritmética es el estadígrafo más usado, ustedes lo han usado toda su vida, no le llamaban media aritmética, seguramente le llamaban promedio. Tiene distintas notaciones, y lo que dijimos en la clase anterior, y que yo sí quisiera reiterar con un poquito más de énfasis esta vez, es que acá, dado que este es uno de los estadígrafos que más usamos, vamos a hacer expresamente la distinción entre aquello que es muestral y aquello que es poblacional, ¿bien? Entonces, la media poblacional, yo no, si se fijan, yo no hablé ni de moda muestral, ni de moda poblacional, hablé de moda, a secas, ¿bien? No hablé de mediana poblacional y no hablé de mediana muestral, sino que hablé de mediana a secas. Uno puede calcularlas, muestrales o poblacionales, simplemente dependiendo de la data con que uno está trabajando. Si la data con que uno está trabajando es un censo, uno calcula una media poblacional, ¿cierto? Y si la data con que uno está trabajando es una muestra, entonces uno calcula una media muestral. Y lo mismo puede ser dicho de la moda y lo mismo puede ser dicho de la mediana, ¿cierto? Pero acá hay una diferencia en nomenclatura, es que en la mayoría de los libros la media poblacional se denomina como mu y en la mayoría de los libros la media muestral se denomina como x barra. ¿Bien? Hay una tercera denominación que es la media, bueno, o i barra si se trata de la variable i, ¿cierto? O mu sub x y mu sub i, por ejemplo, si es que estamos hablando de dos variables, de dos medias poblacionales, ¿vale? Y aparte de eso, en este curso, si es que no lo vieron en estadística 1, vamos a introducir otro tipo de promedio que le vamos a llamar, en el caso de variables aleatorias, que es un concepto que no hemos definido, le vamos a llamar valor esperado de la variable aleatoria, o esperanza de x, o e de xi. ¿Bien? Entonces, estos tres conceptos, media poblacional aplica para poblaciones, es mu, media muestral aplica para muestras, es x barra, y esta otra definición que es variable aleatoria que se ocupa en experimentos, ya lo vamos a ver con probabilidades, ¿bien? Pero es un promedio poblacional, dicho sea de paso, por lo general, ¿bien? Esperanza de x. Bien, la media aritmética sí ya tiene cálculo, es una fórmula, ustedes la conocen más que bien. Por ejemplo, si tenemos ese conjunto de 14 observaciones de no sé, supongamos que son años de estudio de 14 personas, ¿cierto? Nosotros podemos decir en nomenclatura, ¿cierto? Si son 14, son 14 observaciones, que la observación 1 es igual a 1, la observación 2 es igual a 2, la observación 3 es igual a 2, la observación 4 es igual a 3, y así sucesivamente hasta la observación 13, por ejemplo, que es igual a 10. Bien, entonces tenemos 14 observaciones, cada una es equivalente a un valor de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 hasta x sub 14. Y el promedio de eso, que es la fórmula poblacional, supongamos que esto es una población, el promedio de eso es mu dividido por la sumatoria de x, de los xi, dividido por n. O sea, se suma todos los elementos de la población, o el valor de la variable, mejor dicho, para la variable relevante en todos los elementos de la población, y se les divide por
el tamaño poblacional en este caso, porque estamos hablando de un promedio poblacional. ¿Bien? Por simplicidad, en vez de usar los subíndices de la sumatoria, se dice simplemente, ustedes lo pueden ver también en el libro, sumatoria de xy dividido por n. Entonces, si lo utilizamos con los 14 números que habíamos visto, sería la suma de todos dividido por 14, 84 dividido por 14, y eso da igual a 6. Suponiendo que estas fueran 14 observaciones, perdón, de años de estudio para 14 personas. Este 6, ¿qué sería mi estimada Amparo? Amparo G. Este 6, este valor 6 que hay acá, ¿qué es? ¿Amparo? No está Amparo. Mala cosa, Valentina Guzmán, ¿estás por ahí? Vamos a tener que empezar a hacer más preguntas. Valentina, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ya. Valentina, este 6 de acá, ¿qué es? ¿El promedio o no? Perfecto. ¿Promedio de qué? Eh, ¿Son 6 qué? Son 6 peras, manzanas, 6 pesos, 6 millones, 6 días, 6 qué. ¿Qué era lo que estábamos trabajando? Más atenta, Valentina. Francisca, Arriaza, 6 qué. Años de estudio fue el último ejemplo que dio, ¿no? Exactamente, estábamos hablando de los años de estudios de 14 personas, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es la primera persona tiene 1 año de estudio, la segunda persona tiene 2 años de estudio, la tercera persona tiene 2, y así sucesivamente. Y las que tienen mayor cantidad de años de estudio son estas 3 de acá, ¿cierto? Y cada una de esas tiene 10. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros calculemos acá, aunque no lo diga, nosotros sabemos que esto es años de estudio, ¿vale? ¿Ok? Gracias, Francisca. Esto está mala. Yo lo voy a cambiar ahorita de la... Déjenme cambiarlo al tiro, porque si no se me va a olvidar. No, perdón, está bien. No, yo supuse que esto era años de estudio, pero en realidad en la PowerPoint esta variable no tiene ninguna unidad de análisis. Bien, o sea, no dice que sean años, ¿bien? Pero como yo lo puse en el ejemplo, esto en realidad, yo dije, supongamos que estos son los años de escolaridad para un grupo de 14 personas, entonces acá estamos hablando de 6 años, ¿bien? Entonces, originalmente esto no tenía unidad, si la tuviera habría que mencionarla, ¿bien? Habría que decir no solo 6, sino que 6 años. Entonces, el promedio de edades de un grupo de 31 alumnos es igual a 19,6 años, y años está ahí marcado en negrita. ¿Bien? En términos estrictos, la media es útil solo en el caso de variables en escala de medida de intervalo y de ratio. Si ustedes recuerdan la categorización de variables que vieron en estadística 1, habían unas variables que se llamaban variables cualitativas, ¿cierto? Y dentro de las cualitativas, en términos generales, habían 2 categorías, las nominales y las ordinales. Javiera Sánchez, ¿recuerdas tú variables ordinales? ¿Me puedes poner un ejemplo de variables ordinales? Camila no está tampoco. Ya, perfecto. Estamos preocupados de que estén. Don Mateo Ignacio. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, lo escucho bien. Ordinales, por ¿Sí? ejemplo, Un ejemplo. de edad podría ser del más joven al más anciano, y sería, por ejemplo, joven, adulto, anciano. Eh, Podría ser así.
Claro, o sea, efectivamente, tú tienes la razón, Matías, en términos de que se trataría, estoy simplemente mencionándolo, em, se trataría de una variable que originalmente es cuantitativa, que por alguna razón práctica, a veces nos gusta hablar, por ejemplo, de menores de edad y de mayores de edad, ¿cierto? O podríamos categorizar a la población en base a sus edades, pero en categorías como mayores de edad, menores de edad, y después adultos mayores y adultos jóvenes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en realidad, en ese ejercicio uno está transformando una variable que es por naturaleza cuantitativa en categórica, pero bien como dices tú, Matías, es una variable categórica, sería una variable categórica ordinal, ¿cierto? Porque estarían los más jóvenes, después los un poquito más adultos, los adultos y los adultos mayores, por ejemplo. ¿Bien? Un ejemplo típico de variables en escala de medida ordinal son las preguntas que se despliegan en encuestas que tienen preguntas en escala Likert. ¿Alguien sabe qué es una pregunta en escala Likert? ¿Lo recuerda? Son esos que son como satisfechos, muy satisfechos, o Sí, esas cosas así. ¿quién me habló, perdón? Yo, Francisca. Francisca, ¿cuánto? Disculpa, que no. Francisca Riaza. Francisca, sí, ya, Francisca. Francisca. Entonces, tú decías que son esas que tienen así como muy satisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho, ¿cierto? En realidad, Likert viene de like, ¿cierto? De qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase. El presidente Piñera lo ha hecho fantástico en la pandemia, por ejemplo. ¿Va? O el gobierno del presidente Piñera es un mal gobierno. Y ahí usted diría muy de acuerdo, muy en desacuerdo, o esas preguntas suelen estar presentadas en escala Likert, ¿vale? La encuesta CADEM tiene un montón de preguntas en escala Likert, por ejemplo, ¿bien? Que son nominales. Pues bien, ordinales. Pues bien, ¿tiene sentido calcularle el promedio a una escala Likert? ¿A una variable en escala Likert? ¿Tiene sentido calcular el promedio de muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho? No, profe. Camila, ¿quién me dijo? Yo, Alexandra. Alexandra. Alexandra, ¿por qué no tiene sentido, crees tú? Porque al final las variables tienen un orden o una jerarquía, no como un número con algún valor o algo así, o sea, como, no sé cómo explicarlo, pero tiene como un orden dentro de un sentido. Entonces al final alteraría ese orden, algo así. O sea, las variables en escala Likert tienen un orden y las variables numéricas tienen un orden. Las edades tienen un orden. ¿Bien? Entonces, no es el orden lo que hace la diferencia. Es más bien, yo no sé para una persona lo que significa satisfecho. Yo no puedo decir, por ejemplo, que una persona que está satisfecha o que está muy de acuerdo con alguien está el doble o el triple o la mitad de acuerdo de alguien que dice que está muy, muy en acuerdo. Entonces, no existe una escala que sea aplicable a todo el mundo de cómo responde esa pregunta. Y por lo tanto, a pesar de que podría haber un número, ¿cierto? Uno puede, porque acuérdense que las escalas Likert se codifican, ¿cierto? 1 es igual a muy satisfecho, 2 es igual a satisfecho, 3 es igual a ni satisfecho ni insatisfecho, 4 es igual a insatisfecho y 5 es igual a muy insatisfecho. O al revés, da lo mismo. Pero esas categorías tienen asociados números, ¿cierto? Si yo promedio esos números, en realidad estoy perdiendo el tiempo. Estoy gastando saliva, ¿bien? Déjenme poner otro ejemplo. En la encuesta Kaizen, la variable nivel educacional es una variable ordinal, ¿bien? Porque están primero las personas sin educación formal, después básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa y así sucesivamente, ¿bien?
detrás de cada una de esas categorías hay un número. Si mal no recuerdo, sin educación formal es 1, y básica incompleta es 2, y básica completa es 3, y media incompleta es 4, y así sucesivamente. ¿Bien? Si yo promediase esos números, la verdad que estaría perdiendo el tiempo. ¿Bien? Porque esos números no responden a una escala. ¿Bien? No responden a un orden. ¿Bien? Simplemente son números que representan categorías, pero no son números que representen escalas. ¿Bien? Propiamente una escala en que los puntos de esa escala estén a intervalos constantes. ¿Bien? Una persona que no tiene estudios formales no es ni la mitad ni un tercio de alguien que va a la universidad. Uno no puede medirlo en esa... no puede medirlo, no puede hacer este tipo de relaciones. ¿Bien? Como del doble, el triple o la mitad o el 50% más. Por ejemplo, ustedes podrían decir que una persona que tiene educación media incompleta es una persona que tiene X% más de educación que una persona que solo tiene básica completa. Difícil hacer el juicio, ¿cierto? No se puede, no es apropiado. Entonces aquí viene esta observación que dice, en términos estrictos, las medidas útiles son en el caso de variables con escala de medida de intervalo y de ratio, no con escala nominal y menos, perdón, no con escala ordinal y menos aún con variables en escala nominal. Entonces, en el caso NUMPER, el promedio calculado da 3.28 integrantes. 3.28 integrantes está entre 3 y 4. ¿eh? No exactamente en 3. Sino está un poquito más tiradito hacia... Está centrado en 3, por cierto, pero está un poquito más cerca del 4. Y si lo tuviéramos que desplegar en el histograma, estaría como por ahí más o menos. Porque 3 está al centro de esta barra. ¿bien? Entonces estaría como un poquitito cargado a la derecha del 3. Y la unidad de medida es integrante, ¿cierto? Porque NUMPER son cantidad de integrantes del hogar. En el caso de Yautcourt, si yo sumo los 1.456 personas con ingresos en Maipú, esos 1.456 ingresos me suman 731.513.000, lo cual arroja un promedio de 502.413 pesos. ¿Bien? Y 502.413 pesos está por ahí. ¿Bien? Y vamos a traer a colación mi estimado don Nicolás Galvez, Nicolás Chávez, perdón. ¿Está por ahí, don Nicolás? No está, don Nicolás. Ya. Entonces, veamos. Doña Javiera Sánchez, ¿anda por ahí? Tampoco estaba. Estoy empezando a sentir solo, ¿eh? Eso es mala cosa. Profe, Javier habló por el chat. Ah, Javiera. Javiera, entonces pregunto por el chat. Doña Javiera, en el caso de usted, ¿qué es lo que decía Javiera, don... ay, se me perdió. El antipoeta. ¿Qué decía el antipoeta Parra con respecto a Nicanor Parra con respecto a la paradoja de los dos panes? ¿Se acuerda usted, Javiera? No se acuerda. Bien. Ya no es una pregunta estadística, así que no le puedo castigar. Es una pregunta casi como de cultura, digamos. A ver, ¿quién sabe lo que decía don Nicanor respecto a la paradoja de los dos panes? Ya doña Amparo dice, usted se come uno y yo ninguno, y el promedio es exactamente, es uno. ¿Bien? Entonces, los promedios pueden ser engañosos, ¿cierto? Tal como lo dice doña Amparo, don Nicolás Chávez y doña Camila. ¿Bien? Porque los promedios pueden ocultar estas cosas. ¿Bien? Pueden ocultar el hecho de que puede sonar muy bonito, pero finalmente cuando uno ve a qué personas representa el promedio,
en realidad representa a pocos. Si ustedes se fijan, no se ve del todo bien acá, pero 500.000 está como por acá. Bien. Por ahí donde está esa flecha mu. Y en realidad la gran mayoría de las personas en Maipú ganan menos que 500.000. Déjenme ponerles un ejemplo que me sé bien. El ingreso per cápita de Chile corregido por paridad del poder de compra es de $27.000 al año. ¿Bien? Para hacer un redondeo fácil, supongamos que son 25.000. $25.000 al año por persona en cada hogar son, serían 100, en un hogar de 4 personas serían $100.000 al año. ¿Bien? Con $100.000 al año, ella es mi hija, no sé si la ven. Ah, no, está compartida la pantalla, así que no la pueden ver. Con $100.000 al año, en una familia de 4 personas, eso significaría un ingreso promedio mensual de alrededor de $8.000 por familia. Bien, $8.000 por familia al año, 8 por 8, 42, está $800 el dólar. Eso significaría que en promedio los hogares chilenos reciben un ingreso de 8 por 8, 64, de como 640.000 pesos. Bien, perdón, 6.400.000 pesos anual, mensual, perdón. Bien, en total, por el hogar. Eso es mucha plata y eso representa muy poco. Entonces, el ingreso per cápita chileno, siendo un ingreso per cápita del cual en alguna medida deberíamos sentirnos contentos con ello porque está bastante cerca de lo que son los ingresos per cápita de los países europeos, al menos de los más pobres, como Portugal y Grecia. Siendo parecido a los ingresos de Portugal, es mucho peor distribuido que el ingreso de Portugal, ¿vale? Bien. Para el curso estadística, para la gestión 2, vamos a ver una propiedad de la media aritmética que es extremadamente importante, y es la siguiente, que ustedes muy probablemente la vieron en su curso de estadística 1. Si se toman todas las muestras que se pueden tomar de una población con un promedio poblacional mu, y se calcula el promedio de dicha variable en cada muestra, o sea, tengo una población a la que le calculo un promedio poblacional, pero sobre esa misma población calculo las infinitas muestras que pueda tomar de esa población, y a cada muestra le calculo su promedio muestral. Pues bien, el promedio de promedios muestrales es igual al valor del promedio poblacional, ¿vale? Esto es un ejercicio hipotético. Yo estoy viendo un curso en ingeniería en este momento que se llama Procesos Estocásticos, de mi doctorado, y esto uno lo explica bastante más abstractamente, pero si yo lo tuviera que decir muy en sencillo, es que si ustedes toman todas las muestras posibles de tomar de una población, por ejemplo, que nosotros fuéramos una población de interés, ¿no?, que estamos conectados en este momento a la videoconferencia, y calculamos el promedio de la población, para luego tomar grupos de 3 y calcular el promedio de cada grupo, pues bien, el promedio de promedios muestrales es igual al valor del promedio poblacional. ¿Bien? Y eso que suena como un trabalengua es fundamental para el proceso de análisis y estimación estadística. ¿Bien? En el caso de Youthcore, por ejemplo, si se seleccionan todas las muestras que se pueden tomar de tamaño 2 de esa población de 1.777 personas que declaran recibir ingresos autónomos se obtienen un total de 692.076 muestras distintas. Claro, en cada una de esas muestras estaría cada uno de los habitantes de Maipú con ingresos, ¿cierto? Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, voy a retroceder un poquito, los habitantes de Maipú eran 1.456. Bueno, si tomamos muestras de tamaño 2, de esa población de 1.456, obtenemos 692.076 muestras. Si a cada una de esas muestras le calculamos el promedio de promedios muestrales es exactamente igual al valor del parámetro poblacional, que tal como vimos en la diapositiva anterior, es 501.725. ¿Bien? Esto suena en este momento relativamente árido, porque ustedes dirán con todo derecho, ¿por qué se enreda el profe? ¿De qué sentido tendría calcular todos los promedios muestrales si es que tiene el promedio poblacional? ¿Cierto? ¿Para qué va? De hecho, ¿para qué va a tomar muestras si es que quiere hacer análisis del promedio poblacional? Si es que tiene, si tiene el promedio poblacional, ¿para qué va a tomar muestras?
O sea, si yo tengo en un papel anotado en este momento cuál es el promedio de notas de ustedes en la PSU, ¿para qué le voy a preguntar, por ejemplo, a doña Virginia Sepúlveda y don Sebastián Garri cuál es su promedio PSU para utilizar ese promedio de muestra tamaño 2 como representativo de los 25 que están conectados ahora? ¿Bien? Por cierto, como dice don Sergio, hay muestras que pueden no ser representativas, ¿bien? El concepto de representatividad no lo vamos a ver todavía, ¿bien? Pero solo voy a dar un tip en este momento. En términos de estadística, lo que le da, lo que le proporciona a una muestra el carácter representativo es esencialmente la probabilidad de que cualquiera de los elementos de la población tiene una probabilidad predefinida y ojalá equiprobable de pertenecer a la muestra. O sea, por ejemplo, si por algún motivo alguno de los que aparece como conectado ahora en pantalla no estuviera conectado y yo hiciera una encuesta de tomar una muestra de tamaño 2, ¿bien? Supongamos que voy a hablar de alguien que sé que, por ejemplo, doña Amparo G. Supongamos por un momento que doña Amparo G no estuviera conectada, ¿bien? Si yo preguntase, tomase una muestra de tamaño 2 en este grupo que está en este momento conectado, para ese grupo de tamaño 2, usar ese promedio muestral de notas en la PSU como representativo de todos, ¿bien? Si Amparo no estuviera, entonces la muestra no sería representativa. Aunque, el procedimiento, perdón, no la muestra, el procedimiento sería no representativo porque la probabilidad de que Amparo me responda si es que Amparo no estuviera es 0. ¿Bien? Es imposible que Amparo me responda si es que no está. Supongamos por un momento que todos los alumnos que les fue peor en la PSU en este momento están blufeando y están falsamente conectados, que en realidad me tienen puesto su nombre, pero están tomándose los últimos conchos que quedaron del 18. ¿Bien? Supongamos eso. Si hubiera un conjunto de ustedes que no está conectado en este momento y yo preguntase tomase una muestra de tamaño 2, ¿bien? Para utilizar la nota en la PSU que me declarasen esas dos personas como representativas de la nota en la PSU de todos los alumnos de la sección, si es que hubiera 20 alumnos que no están conectados y no responden, entonces ese procedimiento no sería representativo. Porque la probabilidad de escoger a alguien en la muestra, y que ese alguien me responda, por cierto, ¿cierto? Y ese alguien no está conectado es 0. Entonces, no es equiprobable. ¿Bien? Si doña Camila Belén no estuviera conectada en este momento, la probabilidad de que yo tome una muestra y la incluya a ella sería 0. O sea, yo podría incluirla. Otra cosa es que me responda si es que no está conectada, ¿cierto? Entonces, ese concepto de representatividad lo vamos a conversar un poquito más adelante cuando empecemos a hacer muestreo, a lo que vinimos, pero primero necesitamos ver probabilidades. ¿Bien? Tal como están los estadígrafos de posición que miden en torno a qué valores se concentra una variable, existe otra batería de indicadores, otra batería de estadígrafos a los que llamamos estadígrafos de dispersión, que en resumen sintetizan cómo se desconcentran los valores de una variable con respecto a un valor central. ¿Bien? Entonces, permiten caracterizar ya no en torno a qué valor se concentran, sino que qué tan cerca o qué tan lejos se concentran con respecto a ese valor central. ¿Bien? Y la dispersión o concentración de una variable medida por un conjunto de observaciones proporciona una segunda dimensión de análisis, ¿cierto? O sea, ya no solo decimos en torno a qué valor se concentra, sino que si calculamos un estadígrafo de dispersión, podríamos decir si se concentra mucho o se concentra poco. Antes solo podíamos decir que estaba entre ciertos puntos. Ahora podríamos decir eventualmente, si quisiéramos, que está entre ciertos puntos y se concentra con tal magnitud en torno a ese punto. En realidad no se concentra mucho. En la clase anterior había dicho, por ejemplo, este ejemplo de un curso compuesto por
los 30 que estamos en este momento conectados y que tiene un promedio de 650 puntos en la PSU, pero resulta que ese promedio de 650 en realidad no se lo sacó nadie, sino que la mitad se sacó 600 y la otra mitad se sacó 700. Si ese fuera el caso, este sería un curso de extremos, ¿cierto? Y siendo 650 el promedio, en realidad no habría nadie que tenga exactamente 650, o sea, estaría absolutamente dispersa la población con respecto a ese promedio muestral. Entonces, eso es lo que me importa que tomen nota de que para eso es lo que sirven los estadígrafos de dispersión. ¿Bien? Entonces, ahí está un ejemplo, 2 secciones de un curso de 30 alumnos rinden una prueba con escala de 1 a 100, ambos con nota promedio de 50, los dos cursos, el curso A y el curso B, pero el primer curso todos tuvieron nota 50, y en el segundo curso la mitad obtuvo 0 y la otra mitad obtuvo 100. ¿Bien? Entonces, los dos cursos tienen promedio 50. ¿Podría yo decir que son iguales los cursos? No, pues son bien distintos. Un curso es uno en el que toda la gente tuvo promedio 50, la mitad, y otro curso es en donde la mitad tuvo máxima nota y la otra mitad tuvo mínima nota. ¿Bien? Por lo tanto, es un curso de extremos. Entonces, estos cursos son iguales en estadígrafo de posición, el promedio es igual a 50 en los dos cursos, pero son súper distintos si al análisis se le agrega el estadígrafo de dispersión. ¿Bien? El primer estadígrafo importante de dispersión que vimos se llama varianza. Si ustedes recordarán, una forma de medir dispersión es, ok, si vamos a medir dispersión con respecto a la media, ¿qué tal si calculamos la distancia entre cada observación y el promedio? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, supongan ustedes que el promedio de ustedes, para repetir el ejemplo, en la PSU es 650 puntos, y doña Valentina Gaete se sacó 670 puntos. ¿A qué distancia está Valentina Gaete de 550 puntos? Más o menos como a 100. Voy a repetir. A ver, Valentina, el curso se sacó 650 puntos en la PSU, ¿bien? Y tú, Valentina, te sacaste 670. ¿A qué distancia estás tú del promedio? ¿Valentina? A 170. Dije, perdón, estoy confundido. Dije 570 y... Dijo 670 y 500. Ah, perdón. Es mi dislexia, Valentina, discúlpame. Suponte tú que el curso tiene un promedio de 650 y tú tienes 670. ¿A qué distancia estarías tú del promedio? A 20 puntos. A 20 puntos, ¿cierto? Esto que yo acabo de marcar en rojo sería 20, ¿cierto? Y Nicolás Chávez, si tú tuvieras nota 615, ¿a qué distancia estarías tú, Nicolás Chávez, del promedio 650? Nicolás, se nos perdió en el hiperespacio. Estaba perdido de antemano. Don Benjamín P. ¿Está por ahí? De 35, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Si tú tuvieras 615 y el promedio fuera 650, tú estarías a 30. Para ser un poquito más preciso, Benjamín, sería menos, ¿cierto? Estarías por debajo del promedio, ¿cierto? Yo estaría en la mala ahí. Claro, estarías por debajo del promedio. ¿Bien? Entonces, no es el caso. Perdón, ese es sería el caso de Benjamín. Y Francisca Millones, si tú tuvieras 710, ¿a qué distancia estarías? No está, Francisca. Y si Camila. Sí, estoy. Sí, estoy a 60. ¿Cuánto? ¿A A cuánto? 60 sobre el promedio. 70 más bien, ¿no? Porque era 720, dije 720 y 650. ¿Sí?
Ah, ya, se- Pero estaría sobre, ¿cierto? Sí. En cuyo caso, esta diferencia que está marcada en la PowerPoint sería positiva para ti, ¿cierto? Y si hiciera este ejercicio innumerables veces con todos los que están conectados acá, me toparía con números positivos y con números negativos, ¿cierto? Entonces, cada uno, a excepción del que tiene exactamente 650, estaría a una distancia del promedio, ¿bien? Entonces, supongamos que queremos calcular el promedio de las distancias con respecto al promedio. Entonces, esta es una distancia con respecto al promedio, pero como ustedes son 33, yo podría decir la nota de cada uno de ustedes 33 menos el promedio. Entonces tendría 33 paréntesis, tendría 33 diferencias. Pues bien, la diferencia de los, si yo calculase eso, el promedio de las diferencias con respecto al promedio daría 0. Siempre. Independientemente de que cuál fueran las notas de ustedes. Bien, es una propiedad de la media, de hecho. ¿Cierto? Que si yo calculo las distancias de todas las observaciones con respecto al promedio, la sumatoria de esas distancias me da 0. ¿Bien? Por lo tanto, este indicador de, si nosotros quisiéramos usar el promedio de esta cosa como indicador de tendencia central, no sirve porque siempre da 0. Y una cosa que da siempre 0 no sirve para medir. ¿Bien? Entonces lo que se hace es que se elevan esas diferencias al cuadrado. Y cuando se elevan esas diferencias al cuadrado, lo que se obtiene es esto. ¿Bien? Ahí está la diferencia al cuadrado, y todo esto se llama varianza, o sigma cuadrado. ¿Bien? Doña Bárbara Troncoso. ¿Anda por ahí? Sí, profe. Ya, doña Bárbara. Pregúntale, doña Bárbara, ¿cuál sería la varianza de las notas de nosotros, bueno, de ustedes 33, si es que todos tuvieran exactamente la misma nota 650? ¿Sería 0? Sería 0, ¿cierto? Porque habría, para cada uno de los 33, aquí habría un 650 menos 650, ¿cierto? Entonces sería 0 más, los elementos de la sumatoria serían todos 0, y 0 al cuadrado, por lo menos aquí en Chile, eso igual a 0, ¿cierto? Entonces serían puros 0 sumados. Y 0 sumados suman 0. Entonces, dicho de otra forma, cuando no hay dispersión, porque cuando hay dispersión significa que todos tienen igual notas en la PSU, por ejemplo, la varianza vale 0. Eso quiere decir que mientras esta cosa es más grande, existe mayor dispersión. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Don Sergio Acecas. ¿Cuál es tu apellido, Sergio Acecas? Porque no te puedo ver y te tengo que identificar en mi nómina. ¿Me escucha, profe? Sergio, sí. Estoy en la calle. Guzmán. Ya, perfecto. ¿Me puedes responder, sí? ¿No? Yo creo, o sea, yo creo que sí. Sergio, si yo te digo que la varianza de las notas en la PSU de este curso de 30 personas es de 500 puntos, por decir un número, 500 puntos cuadrados, porque la varianza está calculada al cuadrado, ¿bien? Claro, si no sería desviación estándar, claro. No sería la desviación estándar, muy bien. Claro. Sergio, ese 500 implicaría, y tú podrías afirmar con facilidad que eso es harta dispersión o poca dispersión. El número por sí solo, 500, creo que no se puede, con firmeza no se puede como asumir eso, yo creo. Habría que compararlo con otra varianza, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, en realidad, el ojo humano, ni siquiera el ojo mío, yo soy humano también, para que lo recuerden. Claro. Aunque no parezca. El ojo mío está un poquito más entrenado para leer 500, ¿bien? O para leer una varianza, pero por lo general no es tan fácil interpretar varianza. De partida está al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, tal como mencionaba Sergio, es que se La desviación estándar, claro. Se calcula la raíz cuadrada y eso da la desviación estándar. ¿Bien? Vamos a hacer una nueva distinción. Tal como la media poblacional era mu, y la media muestral es X barra, con respecto a la varianza, cuando se trata de varianzas muestrales, las vamos a llamar S cuadrado. Y cuando se llame varianzas poblacionales, las vamos a llamar sigma cuadrado. ¿Bien?
Entonces, ese lo vamos a usar para muestras, tal como X barra lo usamos para muestras, y sigma cuadrado lo vamos a utilizar para poblaciones, tal como mu lo usamos para poblaciones. O sea, sigma cuadrado y mu son parámetros poblacionales, y S cuadrado y X barra son estadísticos muestrales. ¿Vale? Para que estemos claros. Entonces la varianza muestral es eso, es S cuadrado. Fíjense en un pequeño detalle, que cuando se trabaja con varianzas muestrales, por un tema que seguramente les voy a comentar más adelante, en lugar de dividir por n, se divide por n menos 1. ¿Bien? Y si ustedes recuerdan y usaban las fórmulas de Stata para esto, o las de Excel usaban para esto, uno tiene que decirle a Excel, por ejemplo, que para un rango de datos si uno quiere una media poblacional o quiere una media muestral. ¿Bien? Y la diferencia entre esas dos fórmulas es simplemente el denominador. Cuando estamos calculando, y le decimos al software que estamos calculando la desviación estándar o la media, o la varianza de una muestra, Excel o R o Stata dividen por n-1. En cambio, si estamos trabajando y le indicamos al software que estamos trabajando con poblaciones, dividen por n. ¿Bien? Esa es la diferencia, por lo menos del cálculo. Todavía no explicamos a qué se debe esto, pero esa es la diferencia, al menos en el cálculo, entre la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Vale? Algunas propiedades de la varianza. La varianza de una constante es igual a 0, ¿cierto? Que es lo que, si todos ustedes tuvieran 650 puntos en la PSU, en realidad sus notas en la PSU no serían una variable, serían una constante, que vale para todos exactamente 650. En segundo lugar, la varianza de una variable es siempre positiva, por la sencilla razón de que está todo elevado al cuadrado, entonces no puede ser negativa. En tercer lugar, que era algo que nos adelantaba don Sergio, es que la varianza de una variable no tiene techo, y por lo tanto, como no tiene techo, ese 500 que yo le mencionaba a don Sergio no es fácil de interpretar, ¿cierto? Una de las cosas que son fáciles de interpretar es cuando uno conoce el rango en que se mueve. Por ejemplo, ustedes más o menos saben qué significa ser joven y qué significa ser viejo, ¿cierto? Pero si yo les dijera que en el planeta Saturno hay seres humanos y los humanos viven 500 años, entonces parecería que lo que uno suele llamar un viejo en este planeta que se llama Tierra, que es alguien que tiene arriba de 80 años, en Saturno significa joven. ¿Bien? Una persona de 100 años en Saturno sería joven. Por lo tanto, como no tiene techo, perdón, es difícil hacer comparaciones vía varianza. ¿Bien? O sea, comparaciones sí, pero no interpretar automáticamente un valor que se nos dé. Por otro lado, si a un conjunto de valores de una variable con una varianza como sigma cuadrado, este gorro, acuérdense, ese gorro es el signo que se utiliza en los software para el exponente, ¿vale? Entonces, ese gorro ahí significa sigma cuadrado. Se le suma a una constante, a, cualquiera, la nueva varianza será igual a la original. O sea, para un conjunto de valores de una variable, si yo le sumo a todos los valores de una variable una constante, la nueva varianza es igual a la original. O sea, si ustedes mágicamente les recorrigiera la nota en la PSU y les dieran un bono de 20 puntos al puntaje que originalmente habían obtenido, el nuevo puntaje tendría una varianza que es exactamente igual a la varianza del puntaje original. ¿Bien? O sea, la suma de algo a todos los elementos no modifica el valor de la varianza. Y en tercer lugar, en último lugar, sea un conjunto de valores de una variable con una varianza original, sigma cuadrado, se les multiplica por una constante, la nueva varianza será igual a la original, pero multiplicada por la constante. Y en términos intuitivos, lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, supongamos que yo le entrego a cada uno, ya no un bono de 20 puntos, sino un bono de 10% a su nota en la PSU. ¿Bien? ¿A quién le convendrá más el método del porcentaje? Doña Valentina Carrillo. ¿Bien?
¿A quién le convendrá más el método de bonificar porcentaje? ¿A alguien que tiene buena nota o a alguien que tiene mala nota? ¿A quién le conviene más el método porcentaje y a quién le conviene más el método suma de bonos? ¿Valentina, estás por ahí? No está, doña Valentina. ¿Qué Valentina, profe? Carrillo, usted misma. Sí. ¿Cómo era, profe? Tenemos un curso que tiene 650 puntos de promedio en la PSU, ¿cierto? Ujú. Estamos analizando esta propiedad de la varianza que dice que si a todos los valores de la variable lo multiplicamos por una constante, la nueva varianza será igual a la varianza original multiplicada por el cuadrado de la constante. ¿Vale? Eso es lo que dice. Ya. Pero intuitivamente, ¿bien? Si el promedio es 650 y yo ofrezco dos formas de bonificar las notas. Una en que a todos les sumo 20 puntos y otra en la que a todos les bonifico 10% de la nota. ¿Bien? Ujú. ¿A quién le convendrá más la bonificación de 20 puntos? ¿A alguien que tiene baja nota o a alguien que tiene alta nota? ¿Baja? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como que sube más, no sé, algo así, proporcionalmente le sube más. Déjeme imaginarme algo menos mezquino, un bono de 100 puntos, ¿vale? Ofrezco un bono de 100 puntos en la PSU versus un incremento de 10% en el puntaje, ¿bien? A alguien que tiene muy bajo puntaje, ¿cierto? Si yo le ofrezco... No le va a subir mucho con el 10%. Exactamente, no le va a subir mucho con el 10%, preferiría el método de regáleme 100 puntos, ¿cierto? Ujú. Dicho esto, desde el punto de vista de esta propiedad de la varianza, es que si a todos los valores de la variable lo multiplicamos por una constante, y esa constante es mayor que 1, regalar el 10% es multiplicar por 1,1, si ustedes no lo saben, ¿cierto? Ujú. En ese caso, la varianza aumenta. ¿Bien? O sea, la distribución se dispersa. ¿Bien? El que tenía alta nota queda más lejos del que tenía baja nota de lo que le estaban antes de la entrega de la bonificación. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bien. Y eso es esa propiedad que acabo de señalar. Bien. Ya, chicas, chicos. Oye, de verdad, antes de terminar esta clase, me gustaría pedirles un favor. Yo sé que para ustedes no es sencillo tener clases a distancia. Créanme que para uno tampoco es sencillo hacerlas a distancia. ¿Bien? Las clases son una de las cosas que a mí más me gusta hacer en la vida. Yo lo paso bien haciendo clases. ¿Bien? Disfruto mi pega. ¿Bien? Pero una de las cosas que amo es la interacción. ¿Bien? Es la curiosidad, es la duda, incluso aunque me quieran pillar. ¿Bien? No tengo ningún inconveniente. Me pagan para que sea un buen profe. ¿Bien? Pero para hacer eso necesito más interacción. Yo no me doy un gusto anotando a quien está atento y quien no está atento, pero necesito que interactuemos. ¿Bien? Por lo tanto, le pido que en la medida de lo posible hagan el intento de aquellos que puedan de prender la cámara. No les voy a poner más nota al que prende la cámara, pero seamos humanos y comprendamos todos la mejor forma de relacionarnos a pesar de esta calamidad de pandemia. Bien, entonces, les pido que estén más atentos y les vuelvo a reiterar que aquellos que puedan prender la cámara lo hagan, bien, en las próximas sesiones, ¿vale? Entiendo, Camila, que puede haber señales malas, por eso es que no lo estoy exigiendo, bien, porque prefiero que escuchen la clase y que no se corte la comunicación a estarlos viendo, pero aquellos que sepan que tienen una buena conexión, yo encantado de verlos, bien. Prometo no contarle a nadie si su cama está desarmada o se aparecen chascones, ¿vale? Listo, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima semana. El lunes hay ayudantía sin falta. ¿Vale? Ya está casi listo, está casi cerrado el tema ayudantes, ¿vale? Bueno, profe. Ok. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Chicos, que les vaya bien. Cuídese, profe. Cuídate. Igual, Chao, profe. Gracias por la clase. para eso estamos.